Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Por favor, te pido que me ayudes con la lectura. Si puedes ver lo que es la lectura completa y si puedes ver lo que es el comercial completo para que YouTube siga promocionando lo que es el canal. He estado ausente, no he estado entregando lo que es los videos como hacía actualmente por un tema de salud, ¿vale? Muy bien, vamos a ver Sagitario, ¿qué nos quieren decir tus arcángeles? Excelente idea. El arcángel Uriel, si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo. Si a lo mejor de repente quieres hacer un proyecto, quieres ponerte en comunicación, quieres de repente recuperar tu familia o simplemente me dices, Richard, quiero hacer un cambio radical. Entonces, si tu corazonada, si esa energía interna te dice, atrévete Sagitario, avanza Sagitario, haz caso cariño de tu intuición, haz caso de esa vocecita que te está diciendo, tú puedes con esto, es lo mejor que tienes que hacer, ¿vale? Porque yo siento que tú vas a empezar a recibir instrucciones divinas para que puedas encontrar lo mejor para tu vida. Vamos a darte lo que es signos. A ver, signos. Vamos a ver. Me sale un Escorpio, Géminis, Leo, Libra y un Tauro. Te voy enseñando las cartitas. Vamos a ver iniciales ahora para vosotros con mucha fe. Vamos a ver iniciales. A ver, esta. La letra X, la letra G, otra vez la letra G, cariño. La letra J, B y A. Muy bien. Vamos a preguntar al tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. ¿Qué me quieren decir, Sagitario? El tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Sagitario. ¿Qué nos quieren decir? Muy bien. Vale, siento Sagitario de que tú extrañas mucho a una persona que se fue de tu lado. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, la manera como terminamos o la manera como esta persona se fue como que no te agradó, no te gustó. A lo mejor de repente me dice Richard, a veces me gustaría que vuelva o quiero recuperar a esta persona. O esta persona que se fue quiere volver a recuperarte otra vez. Pero aquí me dicen de que ese alejamiento o la partida de él o de ella a ti no te agradó, la forma como actuó. Hay algo que no te agradó de esta persona. Puede ser la forma como actuó o puede ser que me dice Richard, esta persona me mintió, esta persona me robó o esta persona de repente no me hizo sentir bien o no me respetó, en pocas palabras. Tenemos la carta del sol. Yo creo que actualmente como que las aguas se están calmando. Veo que a lo mejor estás viendo claridad en tu vida. O a lo mejor me dice Richard, yo lo único que quiero en estos momentos para mí es mi tranquilidad, la tranquilidad de los míos. Quiero la liberación. Como que ya ha llegado a ese punto de decir, ¿de qué sirve o qué gano de repente con estos malos recuerdos, con estos malos pensamientos? O de repente, yo qué sé, teniendo ese rencor a esa persona. Tú necesitas claridad. Y creo que inclusive muchos de vosotros la claridad está vinculado con la familia, cariño. Como yo siempre digo y como dice mi madre, muchas veces por los hijos tenemos que agachar la cabeza, cariño, ¿vale? Muchas veces por los hijos tenemos que comernos nuestro orgullo, es así. Y yo creo, Sagitario, que tú me dices, Richard, yo lo que necesito es tranquilidad y es paz en mi vida. Es cierto que no te gustó la forma, pero bueno. Tenemos aquí la carta del 3 de bastos y la carta del 2 de espadas. Existe una persona que no puede continuar con su vida. Existe una persona con la cual de repente vosotros dos estáis separados o puede ser que está lo que es en la distancia. Mira que esta persona de repente en algún momento tú has visto en las redes sociales que ha puesto alguna foto, hashtag soy feliz, hashtag me como todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo veo que esta persona es como si todo hubiera sido un espejismo, o todo es un espejismo quizás para que despierte tu atención también, Sagitario. Quizás de repente también para que, yo qué sé, para que tú le digas un hola, ¿cómo estás? Todo era un espejismo. Esta persona hacía todo esto, ¿para qué? Para llamar tu atención, Sagitario.
pero tú estás viendo las cosas con claridad porque tenemos aquí la carta del sol, o simplemente me dice Richard, ¿me lo dices o me lo cuentas? Porque esto yo ya lo sabía, Richard, ya yo lo sabía, pero bueno, hay personas que no lo sabían, guapa, ahora lo sabes, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Arcano para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Sagitario, vamos a ver qué nos dice. El tarot arcano para Sagitario. Recuerda que es una lectura general, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. ¿Ves? Me sale la carta del 5 de espadas. Yo veo que tú has tenido algún tipo de decepción o de traición, Sagitario, porque me lo vuelve a reafirmar. Mira estas dos cartas. Aquí yo veo traición, aquí yo veo malos entendidos, comentarios innecesarios también. ¿No será, Sagitario, que a lo mejor me dice Richard, esta persona, aparte que me engañó, me hizo quedar mal con todo el mundo? Hizo quedar de que aquí la mala o el malo soy yo. Siento que esta persona, puede ser que tenga el error ellos, ¿vale? Puede ser, pero sin embargo no sé por qué no está conforme con que te ha destrozado la vida, que inclusive te hace quedar mal con los demás. Veo mucha ira. Veo que este individuo o esta individua está muy equivocado, va muy mal por la vida, cariño. Y yo creo que si esta persona continúa así, como tenemos aquí la carta del sol que nos hablan de claridad, yo creo que tarde o temprano el karma lo va a llegar, cariño. Lo va a llegar, ¿vale? Porque yo estoy sintiendo que esa persona no está actuando bien. No está actuando bien, Sagitario, ¿vale? Siento que esta persona se hace la víctima. Sí, la víctima. Se hace la víctima, cariño. Vamos a ver. La carta del paje de espadas. La carta de la rueda invertido. Mira, la carta de la rueda invertido. La carta del 7 de bastos. Y tenemos, ves, cariño, si su propósito de él o de ella era de repente despertar tu atención, o a lo mejor de repente yo que sé que tú le digas, por favor, papi, mami, cambia ya, te voy a dar todo lo que tú quieras. Veo que aquí no hay avances, al contrario, yo siento que muchos de vosotros, tú me decís, Richard, se acabó, ya estoy hartito de que esta cucaracha siempre me haga quedar mal ante los demás. Esto puede estar vinculado también en el trabajo, ¿vale? Porque tenemos la carta de la rueda invertido. Tranquilamente, Sagitario, puede existir una persona que te quiere fuera de la empresa, del negocio, etcétera, etcétera. El otro mensaje, esta persona de repente trata de hacerte quedar mal con los demás. ¿Para qué? Para que tu autoestima baje, para que tú lo ruegues, para que tú estés detrás de ellos o de ellas. Y creo que lo está logrando para algunos. Para algunos lo está logrando, ¿vale? Pero aquí te digo, mi querido Sagitario, perro que ladra no muerde. Entonces, entre menos caso lo hagas a ellos, verás que tú vas a ver claridad en tu vida. Pero a ti te enoja, te soy sincero. A ti te pone de mal humor. Richard no es como ella cuenta, no es como él comenta. Richard me hace quedar mal. Todo el mundo piensa de que yo soy lo peor. Tranquilo, tranquila, cariño, que al final el karma pone todo en su lugar, ¿vale? Tiempo al tiempo. Tiene la carta de la rueda de la fortuna. Al final, todas esas palabras o todos esos comentarios o toda esta parte negativa que te está haciendo a ti, le va a rebotar. Por eso yo siempre digo, nunca escupas al cielo porque te va a caer en tu cara pelada toda esa baba. A ver, te enseño las cartitas. Va muy bien, mi querido Escorpio. Así que arriba los ánimos, ¿vale, cariño? No te me desmoralices. Muy bien, vamos a cambiar de mazo. A ver. El tarot elemental. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver. Uy, hay bloqueos. Hay bloqueos. Estoy viendo bloqueos aquí. Tenemos aquí la carta del paje de bastos. Y esto también está vinculado para solteros y solteras, jovencitos, jovencitas. Cariño, a lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy detrás de una persona, yo trato de repente que esta persona, yo qué sé, se fije un poco en mí, pero a lo mejor tú no sientes como recompensa, ¿vale? Como que a lo mejor me dice Richard, me he enterado, no sé por qué siento, Sagitario, que un grupo de ustedes ha estado invirtiendo en alguien. Ha estado de repente, yo qué sé, siendo detallista, yo qué sé, la has llevado a comer y encima tragaba mucho ese muchacho, esa muchacha. Y veo que a lo mejor te ha llegado algún tipo de noticia. Puede ser que esta persona también está conociendo a otra persona más. Esto ya parece como la Rosa de Guadalupe, cariño, como Corín Tellado, lo que callamos las mujeres, como Laura en América. Ya veo. Muy bien.
Vale, tenemos aquí la carta del mundo, tenemos la carta del 3 de bastos y la carta de la muerte. Siento que esta persona, de repente tú, Sagitario, vas a decir, Richard, lo he encarado, Richard, lo he dicho, oye, si tú no querías nada conmigo, ¿por qué has aceptado la invitación? Si tú no querías nada conmigo, ¿por qué me has dado falsas esperanzas? ¿Vale? Entonces, esta persona no acepta. Si tú estás conociendo recién a alguien, sea soltero, soltera, jovencito, jovencita, tenga 100 años, 200 años, da igual. ¿Cómo que a lo mejor de repente te llega algo a tus oídos y tú vas a reclamar? Va a decir, Richard, esto no se queda así, Richard. Yo le he dicho sus 4 verdades, ¿vale? Le he dicho sus 4 verdades, pero no quiere reconocer, cariño. No vaya a ser que a lo mejor inclusive te ha dicho, ¿qué dices, chalao? Estás loco, estás loca. Por eso que te han dejado tus otras parejas. Siempre me han dicho, ya me habían comentado cómo eres tú, Sagitario. Ya me habían comentado ya que te gusta, yo qué sé, armar escándalos. Eres la escandalosa y el escandaloso del barrio. Pero no es que tú seas escandaloso y escandalosa. Es que estás en tu razón. Son ellos que quieren ir de listo, cariño, de listas. Por eso te digo que se hacen las víctimas. A ver, vamos a ver una carta guía. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Cariño, eres una persona inteligente, eres una persona madura. Si tú sabes que estás en tu razón, no cambies, ¿vale? Ahora sí te voy a decir a ti, no cambies. Porque estas personas te quieren ver la cara, ya sabes de qué. Muy bien, vamos a continuar. Uy, mi querido Sagitario, esto se está volviendo intenso, cariño. Vamos a ver qué me dicen, a ver, los ángeles del amor. A ver, vamos a ver. Voy a pedir más información. Los ángeles... Uy, ya quieren hablar ya. Dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Mientras que tú estás sufriendo por un cucaracho o una cucaracha, hay una persona que estás dentro de tu entorno. Puede ser de repente tu mejor amigo o tu mejor amiga, cariño, que se desvela por ti, te envía señales, te da maicitos. Pero a lo mejor de repente, mi querido Sagitario, como estás tan entretenido por el amor prohibido o por esa cucaracha que te ha mentido, que no te das cuenta, Sagitario. Hay alguien que se le cae la baba por ti y tú no te enteras, guapa, guapo. Reacciona un poco más, ¿vale? Porque si no vas a dejar pasar esta gran oportunidad. Si tú te das cuenta, aquí hay ángeles. Son cupidos, cariño, son cupidos. Richard, ni que se acerque Cupido porque no lo quiero. Pero cariño, cuando llega el amor, ¿qué quieres que te diga? No todo va a ser desgracia para ti. Entonces, cariño, tienes la oportunidad. A lo mejor ha llegado el momento, Sagitario, de que simplemente diga, Richard, perfecto. Voy a olvidarme de este problema, ya no voy a buscar los 5 pies al gato, que por qué se fue, que por qué ya no está conmigo, qué pasó aquí, por qué se portó de esta manera. No, simplemente voy a dejar pasar todo. ¿Para qué? Para traer la buena vibra, la buena energía, cariño. Existe un amiguito o una amiguita que está loquito y loquita por ti, pero tú no te das cuenta, cariño, porque estás pensando en un sapo. Vamos a ver economía. A ver. Economía, siento un Capricornio y un Acuario. Uy, economía, por Dios. Sale la carta de la justicia. Yo creo que a lo mejor de repente mi intuición me dice que te van a renovar, sí, porque sale la carta de la torre, qué fuerte, yo debo ser brujo. ¿Te van a renovar o va a haber un ascenso económico porque tenemos la carta de la torre y tenemos la carta de la justicia? Veo que a lo mejor de repente inclusive hay personas que no van a estar de acuerdo, cariño. Hay personas que a lo mejor de repente me dicen, ¿cómo es posible que lo van a hacer esto, Sagitario? Estás un poco rodeado de alimañas, te soy sincero, ¿vale? Pero tranquilo, tranquila, cariño, porque tienes una estrella a tu favor. Porque nos dicen con la carta del Papa, ellos, los jefes, las jefas, tu socio, reconoce de que tú eres una persona importante y de que tú tienes que darte esa oportunidad. Tenemos aquí la carta de la templanza y tenemos la carta del mago. Me dicen, esto tampoco no quiere decir que sea definitivo, ¿vale? Esto simplemente es parte de la evolución, porque tú tienes más adelante otra propuesta, cariño, pero nos hablan de más adelante. Yo te recomiendo, tú ve prácticamente tomando lo que te da el universo, lo que te da las energías. Richard, vale, voy a tomar ese trabajo, voy a firmar ese contrato. Entonces, cuando tú ya tienes más fondo, más dinero ahorrado o está más estable, pues vas a optar para algo mejor. Por eso te digo, esto también es una buena opción, ¿vale? Con esto no te digo, Richard, entonces me estás diciendo que lo deje. No, al final tú tomas la decisión, pero vas a tener otra propuesta que te va a impactar. Te va a impactar. Muy bien, vamos a ver ahora respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. A ver, mi querido Sagitario, vamos a ver.
Tres grupos, tres grupos, tres grupos. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. 7 segundos. A ver. Opción 1. Vamos a ver si se ve. Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la templanza es un sí. Cariño, estás de buena racha, guapa. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Vale, lo que a ti te encanta. Las características. Yo sé que te encanta, cariño. Yo sé que te encanta. A ver, ¿qué me dicen las características para vosotros con mucha fe? Vamos a ver, qué calor que hace en Barcelona, chicos, les soy sincero. Qué calor que hace en Barcelona, en toda España, ¿vale? Estamos en alerta roja, naranja, pero hace calor, por Dios. Y miren que estoy con el aire. Sino que no prendo lo que es, porque tengo el aire acondicionado y podría prender también el ventilador. Pero entonces escucharía el sonido y no quiero que luego me digan, Richard, está sonando tu ventilador. Me dice, para muchos de vosotros va a haber una propuesta o una oportunidad de volver a empezar otra vez. Puede ser con una persona de elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo también. O que simplemente tu fortuna llega. Hay un regalo divino que te va a entregar Dios el universo. O que el gran amor de tu vida está en el trabajo. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, esta persona a veces me confunde porque no sé si me ama, no sé si a lo mejor simplemente quiere tener una aventura, pero cada vez que yo quiero dejarle, pues simplemente otra vez se aferra a mí. Como que me dice, piénsatelo bien, vamos a conversar, esto no puede terminar así, etcétera, etcétera. Te voy enseñando las cartitas. Piel blanca, delgados o delgadas o con textura normal. Cabello negro, largo o puede ser corto también. Veo que esta persona también está saliendo o salió de una relación. Quizás por eso que tiene traumas. Sí. Quizás por eso es que tiene traumas y no se decide. Para muchos de vosotros también la persona de tu interés trabaja en un lugar que está vinculado, todo lo que esté vinculado con el ladrillo, construcciones, en cualquier ámbito. Puede ser construcciones, yo que sé, de puentes, de edificio, arreglos de casa también, mantenimiento en general, etcétera, etcétera. Siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros también tienen el gran amor de su vida que separa distancias, fronteras. Hay una diferencia de horario entre ustedes. Para algunos de ustedes hay una diferencia de horario. ¿Cómo así, Richard? O ejemplos. A lo mejor tú estás en lo que es en Latinoamérica y la otra persona está aquí en España. Son 6 horas de diferencia hasta 7 horas, ¿vale? Entonces me dicen también, para muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de piel trigueña, mulato o mulata. Cabello bien rizo, lo tiene bien rizo, esponjoso también. Esta persona le encanta todo lo que sea la parte natural. Quizá de repente tiene una tienda de remedios naturales, una herboristería creo que le dicen, ¿no? O una casa naturista. Puede ser que esta persona también trabaja lo que es en un restaurante. Es una persona que tiene un aura, una energía muy cálida, muy buena. Y quizás por eso te llama la atención. Tranquilamente, Sagitario, la persona de tu interés también trabaja algo vinculado con las energías. Tenemos aquí la carta del 9 de espadas. Te pone muy nervioso o muy nerviosa de repente estar soñando constantemente a una persona en concreto. Es como si me dijera Richard, yo quiero sacarlo de mi mente, yo intento sacarlo de mi mente, pero no puedo. Me dicen también, esta situación te viene pasando de repente plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿vale? Son la hora punta. Pero sin embargo, cuando a lo mejor de repente es como si tuvieras un choque. Por una parte tú quieres dejarlo, pero por otra parte cada vez que tú sueñas a esta persona, como que te entra la nostalgia y el recuerdo. Vamos a continuar. El hilo de la vida, ¿ves? ¿Por qué te pasan estas cosas? Richard, ¿por qué lo sueño a esta persona? ¿Por qué no puedo desconectar con esta persona? Porque tienen lo que es el hilo de la vida. Muchos de vosotros sueñan con su alma o con su llama gemela también. Por eso que no se rompe la conexión. Me dice, tranquilamente esta persona puede ser de elemento aire, cabello negro, y castaño, algunos un poco ondeado. Algunos de ellos de repente vosotros tienen hijos en común o esta persona está viviendo todavía en casa de los padres. También puede ser el caso. Vamos a ver.
Sí, la carta del 10 de bastos. Hay una persona que se ha ido de tu vida. Tú recuerdas a una persona que se ha ido de tu vida. O hay una persona que te va a decir que va a renunciar a todo, o tú te has enterado que ha renunciado a todo. Puede ser alguien de elemento fuego, pero también te puedo decir que puede ser un Tauro, aunque no sea elemento fuego. Sí, una persona en la distancia. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de contextura normal, le encanta los deportes acuáticos, o le encanta la playa, le encanta el mar. Algunos de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje también. Le separa continentes. Puede ser que a lo mejor la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la cocina. O a lo mejor me dice Richard, esta persona trabaja en un crucero. Puede ser el caso, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Sagitario. Siento un Aries para vosotros. Gracias por tu apoyo de corazón. Nos estamos viendo. Bendiciones, cariño. Hasta la vista. Te me cuidas.